Apurí, El Salvador. Bien, listo, muy bien. Hay dos manitos levantadas. ¿Las levantaron porque están probando o quieren participar? ¿Quieren opinar ahorita, antes de empezar nuestra clase? Muy bien, Apurímac. Venezuela, muy bien, Odalí. Chacín. Ujú. Lima, muy bien. Ok, entonces voy a compartirles mi cita. Listo. Iquitos, muy bien. Iquitos es una de las ciudades que todavía quiero ir. Tendré que ir. Muy bien. Listo. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo estás? Si me confirman, por favor, si logran escuchar y ver, ¿todo bien? ¿Sí? Perfecto. No, Adrián, ay, mándanos un poquito de frío, por favor. Por acá estamos algo cansados y agotados del calor. Gracias por confirmar. Muy bien, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar. Yo normalmente empiezo con una dinámica. Me gusta mucho hacer el trabajo de psicomotricidad gruesa o psicomotricidad fina, o también hacer estos ejercicios de gimnasia cerebral. Pero hoy voy a hacer una excepción porque nos va a faltar un poquito de tiempo para trabajar el tema. Le he tratado de poner algunas otras cositas adicionales a lo que siempre veníamos haciendo. Así que conforme vayamos avanzando, si al final de la clase nos quedan por ahí unos 5 minutitos, hacemos la dinámica, ¿sí? Ya para la siguiente clase, normal, hacemos nuestra dinámica de introducción. ¿Perfecto? Para no robarles tiempo. Muy bien. Entonces, nuestra clase de hoy es una introducción a lo que es la psicología educativa. Vamos a verlo así en una mirada rápida, en un panorama de la perspectiva de lo que es la psicología educativa, cuál es el rol del psicólogo educativo. También vamos a ir viendo cuál es la relación que tiene con otras disciplinas la psicología educativa, qué enfoques actualmente están trabajando algunas escuelas, sobre todo en la parte privada, respecto al aprendizaje. Y vamos a ver también, así escuetamente, unas teorías de aprendizaje y a poner un caso en práctica. Muy bien, ¿por qué escuetamente? Porque ya en la siguiente clase vamos a ver con más detenimiento todo lo que tenga que ver con aprendizaje, con desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional, también un poquito de estos enfoques de los estilos de educación Montessori, y vamos a ir trabajando así a medida que vamos avanzando con las clases. Muy bien. Entonces, empezamos con nuestra clase hoy. Perfecto. Muy bien. Entonces, hoy nos encontramos para poder explorar este mundo de la psicología. No les digo fascinantes porque me van a decir, usted es psicóloga, por eso dice fascinante, ¿cierto? Y este impacto que tiene en el trabajo docente. Es muy importante entender que la psicología educativa es una disciplina que va a combinar la psicología con la educación para entender cómo las personas aprendemos y cómo nosotros vamos desarrollando nuestras habilidades en entornos educativos sobre todo. ¿Ya? Entonces, a lo largo de estas 6 sesiones que vamos a tener y sobre todo en la sesión de hoy, vamos a analizar el concepto, campo de estudio, como ya les había mencionado, la importancia y algunas teorías que influyen en el manejo dentro del aula. Bien, entonces, empiezo. Pregunta, ¿qué creen que es la psicología educativa? ¿Qué hará? A ver, vayan escribiendo por el chat. No se preocupen si es que no tienen una idea clara. Ustedes solo escriban, vamos a estar aprendiendo, así que no importa si se equivocan. No importa si se equivocan. Entonces, ¿qué entendemos por psicología educativa?
¿Qué será la psicología educativa? Buenas noches, Brígida, buenas noches. ¿Qué buscará la psicología educativa? ¿Qué estudiará? Ya les dije más o menos. Ok, Mariela dice, utilizar las mejores estrategias para el aprendizaje. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más le viene a la mente cuando nosotros pensamos en psicología educativa? Ok, interviene con todo el sistema educativo. Evalúa, dice, el desarrollo de los alumnos respecto a la enseñanza-aprendizaje en el colegio o los recursos que tiene. Odalí dice, enfocada en herramientas para mejorar la conducta y el aprendizaje, orientar a los alumnos, conocer el cerebro. Ya, más que todo el cerebro, cómo aprende, ¿no? Muy bien. Levantaron la mano, Janina. No, perdón. Alguien levantó la manito. Creo que sí, si la quieres volver a levantar, no hay problema. Tienes el micrófono abierto para que puedas opinar. Voy leyendo. Carmen. Sí. Tienes la palabra, Carmen. Creo que no tienen habilitados los micros. A ver, si me ayudas, Frank. Perfecto. Ahora les han habilitado, pero por favor, tengan cuidado con los micros, ¿ya? Tengan cuidado con los micros. Muy bien, recuerden levantar la manito. Carmen. Buenas noches a todos. ¿Aló? Sí, ¿Me sí, te escuchan? escuchamos. Buenas ¿Sí? noches a todos. Bueno, lo que yo entiendo que es enseñanza y, o sea, nos enseña y aprender al ser humano. Eso es lo que yo entiendo de psicología educativa. Es una enseñanza. Ok. Gracias, Carmen. Sí, en realidad va por allí, no están muy alejados de lo que es el concepto. La psicología educativa, ¿ya? Es una ciencia que se desglosa de la psicología y es una rama, es una ramita de la psicología. Lo que busca, o estudio científico, lo que busca es entender cómo es que aprendemos las personas, cuál es el proceso de cognitivo, el proceso emocional que está relacionado con el aprender, ¿ya? Entonces, el objetivo que tiene la psicología educativa es comprender ese cómo nosotros, las personas, adquirimos conocimiento, adquirimos habilidades, actitudes a lo largo de nuestra vida. Porque el aprendizaje no solo se da en la escuela, el aprendizaje se da en todo lugar y a todo nivel, ¿ya? Entonces, lo que busca la psicología educativa es bueno, se enfoca en el estudio del aprendizaje y de los procesos cognitivos y emocionales que están relacionados con la educación a lo largo de toda nuestra vida, ¿ya? Sobre todo, el psicólogo educativo puede investigar temas como la motivación, como el desarrollo cognitivo, estas diferencias individuales que nos permiten responder de distinta manera ante los estímulos, el rendimiento académico y la interacción en el aula. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de psicología educativa, esta rama, este campo de la psicología, también lo que va a buscar es abarcar más áreas dentro de las cuales puede trabajar en la escuela, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que les pongo en el gráfico, en los verbos que dice analizar, identificar, evaluar, atender y promover, ¿ya? Por ejemplo, en la parte del análisis, ¿qué es lo que busca? Que el psicólogo con
con el profesor, con el maestro, con el pedagogo, hagan un análisis de cómo es que los estudiantes procesan la información, sobre todo el maestro, ¿ya? De cómo los estudiantes procesan la información. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber cuál es su método de aprendizaje y, sobre todo, conocer también cómo es que ellos construyen el conocimiento, ¿ya? Cuando hablamos de identificar, nos referimos a que vayamos viendo qué factores van a influir en la motivación y en el rendimiento académico. Porque puede que todos vayan a la escuela, todos porque los matriculan, pero todos están motivados en estudiar o qué los mueve a estudiar. Entonces, identificar qué los mueve, ese factor que influye en su motivación, nos va a ayudar a que nosotros podamos también tener impacto en el aprendizaje, sobre todo en el rendimiento académico. Buenas noches, Jacqueline. La evaluación, el evaluar, tiene que ver con que pueda diseñar estrategias dentro del aula o de estrategias pedagógicas para poder mejorar el aprendizaje de mis estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cómo estudia este chico, cómo estudia mi otro alumno, o por grupos de alumnos, ¿no? ¿Cómo es que estudian? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo construyen su conocimiento? Eso es lo que voy a evaluar. ¿Para qué? Para diseñar estrategias pedagógicas que me puedan ayudar a mejorar la forma en cómo aprenden. ¿Ok? También en el atender está esta parte que es súper importante, que nosotros veamos o prestemos asistencia a la diversidad que hay dentro del aula, sobre todo en esta diversidad de estilos de aprendizaje y también en lo que son las necesidades educativas del aula. ¿Ok? Entonces, en mi aula hay chicos que están identificados como NEE, o sea, con necesidades educativas especiales. Sí, ok. Ya de por sí, yo ya tengo que atender esa diversidad. Dentro de mi aula hay estudiantes que son neurotípicos, por ejemplo, que tienen alguna dificultad de aprendizaje o de repente que tienen alguna dificultad de conducta o de repente que no tienen dificultades, pero solo aprenden distinto. Entonces, eso también tengo que considerarlo dentro de la diversidad, ¿ok? Dentro de esta mirada adicional que voy a dar respecto a la diversidad de estilos de aprendizaje y también a la atención de necesidades educativas. ¿Ya? Y el último punto que les coloco aquí, que es importante que nosotros atendamos esta área también, es la promoción de un clima laboral positivo dentro del aula. ¿Por qué un clima laboral positivo? Porque es importante que nosotros promovamos eso. Porque un clima o un ambiente bien llevado, un lugar que es seguro, un lugar que es abierto, un lugar donde se le presta la atención y se le presta el tiempo al estudiante, entonces esto va a redituar en ellos en que se sientan más cómodos, estén motivados, estén cohesionados y sobre todo nos va a permitir que nosotros podamos manejar los conflictos de mejor manera. ¿Ya? Entonces, debemos atender esto, analizar quién es mi grupo, cómo aprenden, cómo estudian, qué los motiva, identifico, ¿no? ¿Qué los motiva? ¿Qué los trae acá? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus gustos y preferencias? ¿Qué evalúo? Evalúo la forma en cómo aprenden para poder adaptar mis estrategias pedagógicas, ¿ya? La psicología educativa ayuda en la enseñanza, aprendizaje del alumno, ayuda a encontrar estrategias para mejorar el comportamiento, ¿sí? De hecho, eso es lo que va a buscar, ¿no? Y atender también esta diversidad dentro del aula. Todo eso va a permitir que dentro de nuestro salón, pues tengamos un clima que se presta para que ellos puedan sentirse cómodos y seguros, ¿ya? Un clima emocional positivo dentro del aula. Bien, hasta aquí comprendido cuál es el objetivo y el objetivo y el campo de estudio de la psicología, ¿sí? Muy bien.
Ahora, ¿cuáles son los conceptos que están ligados a lo que nosotros definimos como psicología educativa? ¿Ok? Que es importante que nosotros los aprendamos. Por ejemplo, el aprendizaje, ¿no? Ay, perdón, pero se ve pequeñito. A ver. Ya, ahí se ve mejor. Ya está. Ok. Entonces, el aprendizaje, que es un proceso continuo, o sea, siempre van a estar aprendiendo, aun cuando nosotros no enseñamos, ellos van a estar aprendiendo, porque es un proceso de cambio permanente en el comportamiento de las personas, ¿no? Y este resulta como producto de la experiencia, ¿ya? Ese es el aprendizaje. Proceso cambiante, proceso que permanece en el comportamiento de una persona y que resulta de la experiencia. La enseñanza viene a ser este proceso de facilitar información, de facilitar el aprendizaje a los demás. Aquí va a estar implicado lo que es... como recuerden, por favor, sus micros. Gracias. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo implemento y cómo evalúo las experiencias de aprendizaje? ¿Para qué? Para que mis estudiantes alcancen su objetivo. También debo entender qué es el desarrollo cognitivo, a qué nos referimos cuando hablamos del desarrollo cognitivo. Y esto hace referencia a las habilidades mentales. ¿Qué habilidades? Estas habilidades que están relacionadas con el proceso de aprendizaje. Sin esto, no hay aprendizaje. ¿Listo? ¿Y cuáles son estas habilidades? La atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. A esto nosotros le conocemos como funciones ejecutivas. ¿Ya? Entonces, es importante que dentro del desarrollo nosotros vayamos trabajando, vayamos desarrollando estas habilidades mentales que son importantísimas para que se produzca el aprendizaje. Y el último concepto es el desarrollo social y emocional. Este tipo de desarrollo se enfoca más que todo al desarrollo o a la, digámosle así, a la, ay, se me va la palabra, ya, a las habilidades que tienen las personas para interactuar con otros, ¿no? A la capacidad, a la facilidad que se me va a hacer de poder interactuar con otras personas. Y en esta interacción de poder manejar mis emociones. Ahora, el manejar mis emociones significa que yo voy a dejar de sentirlas. No, nos referimos cuando hablamos de manejar las emociones a esto de identificar qué es lo que siento y aprender a regular esto que siento. ¿Ok? Entonces, estos 4 conceptos hay que tenerlos en cuenta porque es bien importante. Recuerden, el aprendizaje es un proceso que se da durante toda nuestra vida y sobre todo tiene que ver con la experiencia que yo voy a aprender a través de la experiencia. La enseñanza es todo lo que yo puedo facilitar para que se dé el aprendizaje en las demás personas. ¿Ok? El desarrollo cognitivo tiene que ver con el desarrollo de las habilidades mentales como la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Que sin este tipo de habilidades no se produce el aprendizaje. ¿Ya? Y el desarrollo socioemocional tiene que ver con el desarrollo de estas habilidades sociales que me van a permitir interactuar con otras personas dentro de la escuela también. Y sobre todo, que me permiten manejar mis emociones. Saber cuándo me voy a desbordar de la emoción que estoy sintiendo. ¿Ya? Y sobre todo, identificando esto, poder regular la forma en cómo yo me comporto de acuerdo a lo que estoy percibiendo de emoción. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos de estos conceptos básicos. Ahora, una vez que hemos visto esto, ¿cuál es el rol del psicólogo? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la importancia de tener de la psicología educativa para el docente? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Entonces, el psicólogo, la psicología educativa
esencial en el trabajo docente porque le va a proporcionar al docente las herramientas y conocimientos para que mejore su práctica pedagógica. O sea, el docente está formado para poder atender, enseñar, para que tenga metodología, para que su práctica pedagógica se dé con naturalidad, ¿no? Pero en el caso del psicólogo educativo, lo que hace es potenciar eso que ya tiene, esas herramientas para mejorar el rendimiento de los estudiantes, sobre todo eso, cuando mis estudiantes pues no aprenden rápido o cuando nosotros en el aula identificamos, ¿no? Los chicos que ni necesitas que trabajes mucho con ellos porque solitos aprenden y hay otros niños con los que sí tenemos que estar allí para trabajar, ya, justamente con este grupo, ¿no? Entonces, te va a dar estas herramientas y estos conocimientos para que mejoremos nuestra práctica pedagógica y replique en el rendimiento del estudiante. Entonces, la psicología educativa, al comprender cómo es que el alumno aprende, también le ayuda al docente a adaptar su método de enseñanza. ¿Listo? Y esto va a implicar que el aprendizaje sea más significativo, como ven allí en el cuadrito, ¿no? Lo que dice. Cuando comprendemos cómo aprenden mis estudiantes, cómo aprende mi grupo, yo puedo adaptar mi metodología, ¿listo? Adaptar mis estrategias, adaptar mis herramientas. ¿Para qué? Para proporcionar conocimiento y para proporcionar experiencias de aprendizaje que sean más significativas. Es decir, que se queden en la mente del estudiante. A las finales, ¿cuál es el propósito del maestro? ¿Cuál es su rol de ustedes? ¿Cuál es el fin de ir al colegio y dictar clases? ¿Ganar su sueldo? Aparte de eso, ¿cuál es el fin? Que el niño realmente entienda. Que aprendan, ¿verdad? Que aprendan, exacto, que se dé el aprendizaje. ¿Y cómo? No, dice Sonia. Sí, claro, Sonia. También es bueno que tú ganes tus recursos, pero lo importante es que los niños aprendan, que la información, que el conocimiento que tú generes, lo puedan aprender ellos, que les sea significante, que sepan dónde lo van a utilizar, para qué lo van a utilizar, ¿verdad? Eso es importante. Que los niños aprendan. Claro, Sonia, que los niños aprendan. Muy bien, entonces, vamos a ir viendo esta importancia de los conceptos de la psicología en el trabajo docente. ¿Listo? Porque es relevante en el trabajo docente. Dice que el niño aprenda y se quede en el tiempo. Claro, esa es la significancia. De hecho, todo lo que nosotros enseñamos no se nos queda, ¿ya? No se nos queda. Se nos va a guardar en la memoria a largo plazo, digámoslo así, y conforme en el tiempo se va reforzando esa información, se va haciendo mucho más nutrida. Y ya luego esa información se va a quedar y lo aplico en mi vida diaria. Por eso es que las teorías dicen, ¿no? Que nosotros debemos enseñar de poco, gradualmente, de menos a más. Entonces, la exigencia va de a pocos, de a pocos, de a pocos con los temas y cuando ya el niño tiene una edad mucho más grande, de acuerdo también al desarrollo, vamos a ir incrementando la exigencia cognitiva que tenemos con ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a ir viendo ahorita algunas de las razones por lo que la psicología educativa es relevante para el trabajo docente, ¿ya? Entonces, ya una vez que nosotros hemos comprendido cómo aprenden nuestros estudiantes, adaptamos nuestros métodos de enseñanza y hacemos que las experiencias tengan más sentido, más significado, entonces vamos a ir viendo este tipo de estrategias de enseñanza. Por ejemplo, nosotros como docentes o ustedes como docentes pueden aplicar principios de psicología para desarrollar estrategias que se ajusten a las necesidades de los chicos, ¿no? Y al estilo de aprendizaje de ellos. Esto va a mejorar va a mejorar
el aprendizaje, va a mejorar la comprensión, va a mejorar la retención de información. ¿Listo? Otra de las razones es que vamos a saber cómo es que estas teorías de la motivación nos van a permitir que nosotros fomentemos un ambiente de aprendizaje estimulante. Voy a saber cómo voy a promover la participación de mis chicos, cómo voy a buscar que los chicos puedan opinar, hacer los trabajos. Entonces, conocer cómo motivar y cómo influir para la participación es una de las razones súper importantes para que nosotros podamos promover este aprendizaje que sea estimulante, ¿ya? También debemos tener en cuenta que la psicología educativa va a proporcionar herramientas para que nosotros podamos atender estas diferencias individuales dentro del aula. Y sobre todo, incluir aquellas personas que tienen dificultades del aprendizaje. Entonces, importantísimo esto. La psicología educativa nos da las herramientas para poder identificar o para poder adaptar nuestro enfoque pedagógico a las necesidades de mi alumno o de mis alumnos. ¿Listo? Y el último punto, la última razón, es que la evaluación va a ser de manera efectiva. Es decir, que yo voy a empezar a diseñar rúbricas. Mis rúbricas van a medir el progreso de mis estudiantes, el logro de mis estudiantes. Entonces, yo no voy a diseñar o yo no voy a tomar pruebas para decir, ya voy a medirlos de acuerdo a esto. No, tengo que hacer mis rúbricas a medida, ¿ya? Para que midan con más precisión el progreso y sobre todo los logros que van consiguiendo los estudiantes. Esta evaluación efectiva también te permite que tú como docente vayas evaluando el trabajo que haces. ¿Ok? Entonces, las rúbricas que sean a medida y que tú identifiques y tengas, digámoslo así, mapeado cómo es que van avanzando, también te da una lectura de cuán buen trabajo estás haciendo. ¿Ok? ¿Cómo está influenciando tu trabajo? ¿Qué debes mejorar? ¿Qué debes reforzar? ¿En qué debes mantenerte? Porque por ahí va la línea. Entonces, en esto va a ayudar la evaluación efectiva. ¿Listo? Ahora, ¿qué creen ustedes que hace el psicólogo educativo dentro de las escuelas? ¿Qué va a hacer el psicólogo educativo? ¿Qué va a hacer? Buscar. ¿Te va a sentar a observar nada más a los estudiantes? Ok, Sofía. Apoyar a los estudiantes ¿En y qué conversar con ellos. Y como que para entender si es que se me ocurre. No te preocupes. ¿Qué problema tienen? Porque hay estudiantes que tienen problemas con lo que es no sé cómo se llama eso. Bueno, esos pequeños detalles, digámoslo así, que eso hace que lo atrase un poco. Pero para eso están los psicólogos, para ayudarlos a soltarse y cualquier detalle que tengan, ayudarlos. Gracias, Sofía. Sí, de hecho, el psicólogo, una de sus principales funciones es la evaluación, ¿ya? Y lógicamente, como decían allí, antes de hacer cualquier cosa tiene que observar, tiene que mirar, tiene que identificar. Entonces, el psicólogo es un profesional que se va a dedicar a comprender y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, un psicólogo educativo trabaja en distintos entornos. Pueden ser escuelas, clínicas, hospitales, centros de investigación, empresas, ¿ya? Y me dice, uy, psicólogo educativo en empresas, sí, porque ya muchas empresas también están trabajando la parte de desarrollo o de capacitaciones dentro de la misma
dentro de la misma organización. Entonces, pueden trabajar en variedad de entornos, principalmente dentro del contexto educativo, dentro de las escuelas. El rol del psicólogo o las funciones del psicólogo van a estar relacionadas con la evaluación de los estudiantes. ¿Para qué los van a evaluar? Para que puedan identificar las necesidades educativas. ¿Ok? Ahora, señorita o profesora, ¿va a evaluar a todos los estudiantes? Nos va a llevar toda la vida, todo el año y no termino de evaluarlos. Sí. En realidad se hace como unas pruebas de inicio o un tamizaje, digámoslo así, o un checklist de ver qué competencias tiene el estudiante. ¿Ok? Eso lo hace el maestro. Entonces, una vez que tiene su prueba de entrada el maestro, ya hizo su lista de cotejo, ya aplicó de acuerdo a la edad que tiene el estudiante y vio que de repente por ahí hay cositas que no las tiene o habilidades que no las tiene desarrolladas, que no las ha adquirido. Entonces, lo ideal es que eso se derive al departamento de psicología o de psicopedagogía para que el psicólogo educativo pueda hacer la evaluación del estudiante e identificar cuáles son las necesidades educativas y de desarrollo. Entonces, en el campo de intervención dentro de las escuelas, según el Perú, ya según la ley peruana, los psicólogos no pueden dar tratamiento dentro de las escuelas. Van a intervenir, sí, van a ayudar a algunos estudiantes, sí, pero la intervención se tiene que hacer de forma particular o separada. ¿Ok? Entonces, en el caso de intervención, un psicólogo educativo fuera de las escuelas, pues va a implementar intervenciones o planes de trabajo para ayudar al estudiante a superar su dificultad. ¿Qué sí hace el psicólogo de la escuela con un psicólogo fuera, un psicólogo privado? Lo que van a hacer es estar en comunicación para saber qué actividades están trabajando y reforzar dentro del aula, ¿ya? Y reforzar dentro del aula con la maestra o con el maestro. En este caso, en el Perú, la ley indica que el psicólogo educativo no hace planes de intervención dentro de las escuelas, pero sí pueden trabajar, por ejemplo, con casos de dificultades de conducta, con situaciones de bullying o manejos de conflictos, con tensión emocional. Profe, Eso buenas sí puede. noches. ¿Ya? Hola. Esperanza López, Mendieta de Colombia. Hola, Esperanza. Hola, ¿cómo estás? Qué pena lo tarde, pero estaba muy ocupada, acabo de llegar. Ya, listo. Gracias, Esperanza. A ver, Bueno, no se señora, gracias. olviden de... Ya, dice. ¿Quién dijo? No entiendo. Ah, ok, Mary. Lo que pasa es que cuando nosotros identificamos a un estudiante que tiene una dificultad en específico, para poder intervenir con él se hacen planes de trabajo, planes de intervención, se desarrolla todo un plan en el que se planifican actividades que van a ayudarle a desarrollar o trabajar la condición que tiene. Eso no se puede hacer dentro de la escuela. ¿Listo? Dentro de la escuela no. ¿Qué haces? Puedes evaluar y una vez que identificas alguna condición o sospechas de condiciones, derivas, ¿ya? Derivas para que otro profesional pueda hacer las evaluaciones y las intervenciones. Sí, psicólogo clínico, un pedagogo, un especialista en lenguaje, un especialista en aprendizaje, un especialista en trastornos de conducta, un especialista de repente en trastornos del espectro autista. Es decir, que no todo se puede intervenir dentro del aula. Vas a trabajar temas menores, pero en el caso de planes de intervención se hacen fuera, ¿ya? Si no, no te da la vida para trabajar. Imagínate, un colegio, 2.000, 3.000 estudiantes, y de los 3.000 que tenga 100 que tengan estas necesidades, no te da la vida. ¿Listo? Por eso es que las leyes dentro del Perú dice, hasta aquí es tu función, hasta aquí es tu rol, identificas y derivas. Lo otro es, por ejemplo, el asesoramiento que les pongo allí, ¿no? El quinto.
que en este caso los psicólogos van a hablar con los padres, con los maestros, con los dueños de la escuela, administradores, quién sé yo. ¿Para qué? Para informar acerca de la condición que pueda tener un niño, el asesoramiento, o de repente de las alertas que nosotros podamos identificar, maestros o de repente el mismo psicólogo. ¿Listo? Entonces, identifican estas, le llamamos nosotros banderitas rojas o alertas, o que nosotros decimos, hay algo raro en este chico, ¿no? Hay algo raro que no. Sí, sí, Paola, permíteme terminar la idea y te doy este micrófono. Entonces, ese algo raro que tú tienes ahí una alerta es algo que no te cuadra bien, pero que como no hay marco teórico, no sabes identificar realmente qué es lo que está raro, ¿no? Entonces, cuando tú sospechas de algún atraso o algo, derivas. El psicólogo educativo hace una evaluación. Si el problema ya es más profundo, deriva nuevamente, ¿ya? En la parte de la prevención, lo que hacen es programas de prevención para reducir la incidencia de problemas, por ejemplo, de comportamientos dentro del aula. ¿Ok? Y la investigación es, nuevamente, para identificar o para poder estipular qué metodología o qué estrategias utilizar dentro del aula con estos chicos que tienen alguna dificultad, se puede hacer, ¿no? Esa va a ser la función del psicólogo educativo. Paola, tienes la palabra, dinos, cuéntanos. Buenas noches con todos. Buenas noches, muy buena disertación, pero por ejemplo nosotros acá, como veo que hay varias participantes que no solamente son de Perú, en la escuela donde yo trabajo tenemos a los psicólogos, pero si hablamos de psicología educativa, eh, el docente trabaja de la mano con el psicólogo. Trabajamos de la mano con los psicólogos para poder nosotros sacar ahí qué tipo de problemas de aprendizaje vamos a captar en los niños para que ellos puedan trabajar de una u otra forma con la autorización del padre de familia y tratar el problema de aprendizaje de los estudiantes dentro de la escuela. No, había una partecita que yo no la entendía cuando hablaba de la evaluación que hace el psicólogo. Nosotros no, primero trabajamos, el docente de aula es el que primero se hace amigo del estudiante para ver, porque también hemos llevado la psicología educativa dentro de la carrera, ¿no? Entonces vemos de una u otra forma, ¿no? Y eso es lo que hacemos mucho hincapié, vemos de una u otra forma cómo conocer al niño, que no es necesario, como decimos ahora acá en Perú, la evaluación diagnóstica, no es en los 15 días de inicio. La evaluación diagnóstica es como una motivación en una sesión de aprendizaje que se lleva en cada momento. Es como la evaluación que hacemos permanente en cada momento. Entonces, de una u otra forma, ahí es donde nosotros recién llamamos al psicólogo, porque muchas veces los niños tienen un concepto muy equivocado de un psicólogo, ¿no? Entonces, ahí está el psicólogo que trata y está el psicólogo que viene a trabajar en sí la enseñanza-aprendizaje de cada uno de los y las estudiantes. Esa es la opinión que nosotros en el colegio donde yo trabajo, trabajamos así, y en lo cual siempre pedimos la autorización del padre de familia para poder ver ya el trabajo en sí ya con el mismo especialista que es el psicólogo en quien él deriva, porque él no es un especialista en ver problemas de, como decía usted, de niños con autismo, de niños con TDAH, no. El psicólogo educativo es muy diferente. Acá ya viene el especialista, el psicopedagogo, el especialista que viene, que él va a ver si el niño tiene autismo, si el niño tiene esto, ¿no? Gracias, Miss. Gracias, Paola. Sí, tienes razón. La evaluación es continua. Cuando se inicia el periodo escolar, se hace una prueba, al menos dentro de la experiencia que tengo, se hacen las evaluaciones y luego es progresiva. ¿Por qué? Porque incluso cuando se tiene identificado un estudiante con necesidades educativas especiales o lo que le decimos, ¿no? Estudiante de inclusión, incluso hay personal mismo del Estado que acá se llama la organización SAANE, ¿ya? SAANE, son los encargados de hacer
evaluaciones, ¿ya? De ir a ver cómo el niño va progresando, hablar con el maestro, ir viendo cómo van a ser las modificaciones de su plan de trabajo, adaptaciones curriculares, perdón, las adaptaciones curriculares para trabajar con el niño específicamente. ¿Ok? Hay un seguimiento. Por acá hay un compañero que hablaba que hay algunos especialistas que realizan las visitas a aulas a los estudiantes. Sí, estos son los especialistas en cuanto a educación inclusiva, ¿no? Recuerden que al menos en Perú, hay 5 condiciones que se consideran como discapacidad y también, dependiendo del nivel que tenga la discapacidad, se puede considerar inclusiva. Ya lo vamos a ver cuando tengamos el tema de necesidades educativas especiales, lo vamos a ver a profundidad, ¿ya? Pero sí hay una clasificación de cómo se van a considerar, qué tipos de discapacidades se consideran y sobre todo cuál es el trabajo integrado que se tiene, sobre todo con este personal de SAANE, ¿no? De SAANE, de OMAPET también me parece que interviene por aquí, que son uno de las municipalidades, para poder prestar atención en estos casos. Pero en sí, en general, la función del psicólogo educativo, bien lo mencionaba Paola, es trabajar directamente con el maestro. La intervención es aparte. A veces, el psicólogo educativo va a trabajar temas, por ejemplo, cuando hay conflictos por bullying, conflictos por dificultades de aprendizaje dentro del aula. Trabaja con los chicos, pero a la par trabaja estrategias con los maestros, con los docentes y también con los padres para poder afrontar esta situación, que es, digámoslo así, como unos primeros auxilios, ¿ya? Psicológicos, pero sí se les solicita o sí se les pide a los padres que puedan llevar un tratamiento alterno, ¿no? Un tratamiento adicional para poder mejorar las condiciones que podamos nosotros identificar en los chicos. Segundo punto, que también lo mencionaban, ¿no? Las evaluaciones o los maestros, sí, son ellos los que hacen las evaluaciones y ellos son los que hacen las derivaciones al departamento de psicopedagogía. El psicólogo no, el psicólogo recepciona nada más y ya luego hace la evaluación dentro del el marco, dentro del reporte que manda el profesor en la derivación. ¿Ya? Yasuni, levantaste la mano. Sí, Mercedes, sí. Dependiendo también de cuál es el tipo de dificultad de aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. Yasuni, levantaste la manito. No sé si... Buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta, pero ya me la respondió. Ok. Gracias. Ya. Paola. Buenas noches. Hola, Odalis. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Una consulta. ¿A partir de cuántas entrevistas? No escuché. Odalis, si repites nuevamente tu pregunta o le escribes porque no se logró escuchar. Al menos yo no la escuché. A ver, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, listo. ¿Escucho? Ahora sí. Ok, ¿a partir de cuántas entrevistas? Porque, o sea, desde mi perspectiva, una entrevista con el padre y No sé, no te escucho. con el alumno. No se le escucha, El mismo profesora, día debe creo que ser no es su motivo audio. para una remisión, ¿no? Y he evidenciado casos así, de hecho me ha tocado vivir personalmente. Remisión. Ok. Ya, listo. Eso no es, no hay un número específico, puede ser 2 entrevistas, 3 entrevistas, dependiendo de
de lo que el psicólogo planea hacer, la observación, la evaluación directa con el niño, la entrevista con padres, profesores y la evaluación directa con el niño, dependiendo también cómo responde el niño entre la evaluación. A veces las evaluaciones son para 45 o 30 minutos, pero si el niño no colabora o el estudiante no colabora, tiende a tomar más tiempo. Entonces, puede ser 3, 4, dependiendo también de la batería de evaluaciones que van a aplicar, ¿ya? Entonces, eso es indistinto. Puede hacerse rápido, como puede ser no tan tardado, tampoco van a ser 20, ¿no? Entre 4, yo imagino que en 4 sesiones se puede realizar la evaluación y, lógicamente, luego el informe, ¿ya? Ok, entonces, por acá hay un comentario grande que pusieron, a ver. Ya, algo que hablaban del permiso del padre. Muy bien. Muchas escuelas, cuando se hace la matrícula, en muchas escuelas, se les pide un consentimiento a los padres. Y lógicamente, cuando identifican alguna contingencia con los chicos, llaman a los padres. Ellos tienen que estar informados. Es el maestro quien tiene el contacto con el padre. A no ser que el maestro no lo pueda manejar, lo maneja el psicólogo. Pero normalmente la interacción es padre-maestro, maestro-padre, ¿ok? Si es que tuviera alguna contingencia, alguna banderita roja, una alerta por allí, se deriva al psicólogo, ¿ok? Y ya con ellos van a hablar, pero el consentimiento informado es muy importante en este caso. Si es que por aquí hay psicólogos, ya saben que el consentimiento informado es una de las herramientas que a nosotros también nos protegen, ¿no? Fabricio, sí, muchas escuelas están condicionando eso a la matrícula. Legalmente no es permitido, no es legal, ¿ok? No te deben condicionar la matrícula a un informe. Ahora, la mayoría de escuelas te piden un informe psicológico o un informe de atención para saber si es que en el año escolar anterior, el niño ha tenido dificultades o no ha logrado mejorar algunas conductas, pongamos. Entonces, o de repente hay por ahí un manejo de la parte emocional, no se adapta, habilidades sociales que le falta desarrollar, que es lo más típico, digámoslo así, en los chicos. Y es que a veces los maestros no se quieren comprar el trabajo de entrenar a los chicos en habilidades, porque es chamba, es más el trabajo que tienen. Yo antes aquí en ITEC estaba dictando un curso de habilidades socioemocionales, aprendizaje socioemocional, y les decía, ¿no? Hacer esto en realidad no te dan nada adicional por hacerlo, pero es parte del trabajo que tenemos que hacer. Porque en el aula no solamente enseñamos conocimiento, también trabajamos la parte cognitiva, la parte conductual, la parte socioemocional. Entonces, es importante para las escuelas, algunas, y te piden esto para poder, digamos, respaldarse, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha presión por parte de los padres o de los otros padres. Entonces, si el niño, por ejemplo, tiende a pegar o tiende a morder o tiende a ranchar o tiende a hacer, digámoslo así, a tener muchas conductas disruptivas y fastidiar a los otros niños se quejan con los papás con los maestros y va haciéndose esto una bola de nieve. Y dice, ok, para ya no tener este inconveniente, informe psicológico para el niño. Y muchas veces, muchísimas veces, el trabajo no es netamente con los niños, el trabajo es con padres para poder mejorar algunas pautas de crianza, para poder mejorar algunos reforzadores que de repente están siendo mal usados y que eso conlleva a que el niño presente conductas que no son adecuadas al momento en que ellos van a socializar, ¿ya? Claro, también se hace eso. Tutorías, estrategias, planes de desarrollo o de vinculación emocional, eso también se hace. Paola. En algunas oportunidades, según las instituciones educativas, le comento, hoy en día pedimos los informes pedagógicos más por las situaciones que últimamente en los años que han transcurrido 3, 4 años, se han presentado las situaciones de que los estudiantes los padres de familia hacen cambio de colegio a sus hijos por alguna situación de conducta. Entonces nosotros, por ejemplo,
¿no? No sabemos de dónde viene el chico, ¿no? Sabemos que es un colegio, pero no sabemos por qué salió de ese colegio. Entonces, ¿por qué ahora se piden los informes del psicólogo o psicológico, como dicen? No son psicológicos, ¿ah? Son psicopedagógicos, porque se trabaja con el estudiante, porque algunos de los estudiantes presentan alguna condición. Entonces, en nosotros, una experiencia viva que nos pasó fue de que en el aula teníamos un estudiante que tenía autismo y no era un autismo severo, perdón, leve, sino era severo. Entonces nosotros como educación básica regular desconocíamos de ese tipo de autismo, o sea, sabemos por estudios, por las capacitaciones de las clases de autismo que hay, pero atrás, a saberlos tratar, en realidad, o sea, nosotros tenemos que tener capacitaciones, ¿no? No es como un colegio especial o un colegio que trabaja con niños con necesidades educativas especiales o diferentes, ¿no? Entonces, ahora pedimos los informes psicológicos porque cada profesor, con la mano del psicólogo del colegio, entregamos un informe general de cada alumno, ¿no? Cómo se trabajó con él durante todo el año. Y el padre de familia, ¿por qué nos quiere denunciar? Porque cuando trabajamos o nosotros como maestros hemos derivado a sus hijos al psicólogo, nos dicen, ¿usted con qué derecho y autorización derivó a mi hijo a psicólogo? Porque en realidad los niños, ¿qué sacan ahí? Sacan maltrato, sacan maltrato por negligencia, no, prácticamente nosotros los maestros somos los que criamos a los hijos de los padres, ¿no? Y de verdad ahí sale bastante, es donde el niño en sí, pues, nos dice, mi mamá me pega, mi papá me maltrata, me pega con el cable, me tira contra la pared, no comemos a las 4 de la tarde, o sea, es de una u otra forma, ¿no? Entonces, por eso yo creo que nosotros, para evitar alguna situación con el padre de familia, para terminar, pedimos un informe pedagógico, ¿no? ¿Para qué? Para saber cómo se trabajó con el niño que viene de otra escuela, porque en la escuela donde estamos nosotros ya lo conocemos, porque siempre hacemos cada fin de semestre o de bimestre, perdón, nosotros hacemos una reflexión entre todos los docentes con la dirección, ¿no? Y vemos cómo te fue, qué te pasó. Y el padre de familia muchas veces de hoy en día no acepta el trabajo con el psicólogo. ¿Para qué? Yo no estoy loco, nos dicen. Pero no es así. Es ver las emociones, el trato, ¿no? Entonces, yo En creo que realidad, lo más fundamental es apoyarnos. es un conjunto Gracias. de cambios. Gracias. Cambiar un poco la perspectiva, la mirada que se tiene acerca de la intervención o el trabajo del psicólogo. No trabaja con personas locas, no trabaja con personas que son casos perdidos, no. Psicólogo trabaja con personas que quieren cambiar, que se dan cuenta y hay voluntad de cambio. ¿Ok? Entonces, no estamos locos los que trabajamos o los que pedimos atención profesional en la salud mental. Más bien, somos personas que así como cuidamos la salud del cuerpo, cuidamos la salud mental. Felizmente que ya estos temas ya no son tan tabúes, ya se da más apertura al trabajar o al hablar de la salud mental. Volviendo al tema del certificado, no está permitido. ¿Ok? Legalmente no está permitido. Yo ya he tenido que enviar certificados o hacer certificados porque los padres me dicen, pero me lo están exigiendo, por favor, hágame el certificado. No deberían, le digo, pero bueno, una constancia puede ser, pero sí es importante que no lo solicitemos, al menos para condicionar la matrícula. Si tú me pones la pauta como que, mira, no conocemos al niño, queremos saber quién es, de repente si ha recibido atención psicológica antes, nos gustaría saber sí, pero no es legal. ¿Listo? Al menos no es legal. Ahora, vamos, por acá alguien me preguntó la diferencia entre psicopedagogía y psicología educativa, ya les respondí por ahí, lo preguntaron 2 veces, ya por ahí, ¿ok? Ahora, vamos a dejar de lado un ratito el rol del psicólogo y nos vamos a enfocar, ¿listo? Nos vamos a enfocar en la parte de los enfoques contemporáneos en la psicología educativa, ¿ok? Miren, hay muchas formas de enseñar. La tradicional y hay muchos métodos que han surgido últimamente para poder ayudar. Discúlpenme nada más que se ve bien pequeñito, pero vamos a ir agrandándolo aquí, ¿ya? Para poder
trabajar justamente con esta diversidad que tenemos dentro del aula. ¿Ok? Antes que me olvide, maestro sombra, preguntaron por ahí. Depende. Cuando tienen casos con niños hay niños que necesitan sí una persona que esté, que los atienda o que los vigile, no interviene. La maestra sombra está allí atrás, no interviene. En caso de que requiera asistencia por parte de un maestro especializado, lo hace. Pero el maestro sombra está ahí, sombra, no hace nada, solo guía, solo está atrás. Si hay una necesidad, ahí atiende. ¿Por qué? Porque esto del maestro sombra está mal entendido. ¿Ya? Se cree que el maestro sombra es el que te va a hacer la chamba al profesor, y no es así. Es el maestro quien hace la clase, es el maestro quien guía, pero es el profesor sombra o el maestro sombra el que está allí guiando individualmente, pero es el profesor quien hace la tarea, ¿ok? Quien hace el trabajo. ¿Cuándo se va a necesitar maestro sombra? Una consulta. Chicas, acuérdense de levantar la manito, ¿ya? Pero esperen un ratito. ¿Cuándo se hace uso cuando está en clase, cuándo se hace uso del maestro sombra? Dependiendo si es que en el aula el trabajar con ese niño se hace difícil, ¿ok? Porque, por ejemplo, he tenido casos de niños que trabajan muy bien, cognitivamente no tienen ninguna dificultad. El problema está en la contención emocional. Y en el colegio en el que estaban pedían una maestra sombra, no para intervenir, nada, ni lo acompañaba, siempre estaba de lejos, porque el niño tenía que adaptarse, tenía que aprender a manejar estas habilidades sociales, a reconocer sus emociones, a validarlas, a regularlas, pero habían momentos en que el niño se desbordaba completamente y la maestra no podía atender al pequeño y atender a los demás. Solicitaban a la maestra sombra que en este caso intervenía, puntualmente intervenía. De allí, solo estaba allí observando. No interviene, no habla, no opina, no informa de lo que se hace en las clases, porque eso no se debe hacer. Está allí, pero no está. Esa es la maestra sombra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos por acá con estos, Odalis, habías levantado la manita. Dime. Bueno, trata de escribir por el chat, por favor. ¿Ya? Entonces, vamos viendo ahorita cuáles son estos enfoques contemporáneos que en la psicología educativa. ¿Listo? Estos enfoques lo que buscan es, o lo que ofrecen es una visión alternativa a los métodos que ya conocemos, a los métodos tradicionales. Sobre todo estos enfoques buscan tener una comprensión más profunda en esto, de cómo aprenden realmente los chicos y cómo pueden ayudar a mejorar la calidad de educación que brindan. Entonces, estas tendencias lo que buscan es mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se van a adaptar a lo que son las demandas cambiantes de la sociedad, utilizan las tecnologías que tienen, la mejor comprensión o la mayor información que tienen acerca de la psicología y la educación. Entonces, en este tipo de enfoques no solo se van a centrar en darle conocimientos o darle información, sino que se enfocan en desarrollar habilidades, ¿ok? Fomentan la creatividad, cultivan el ambiente educativo inclusivo, atienden las necesidades de los chicos, los entrenan, por ejemplo, en actividades como economía del hogar, manejo de finanzas. Entonces, son enfoques contemporáneos. Es distinto a la educación tradicional. ¿Por qué es bueno conocerlos? Porque dependiendo también de qué es lo que tú quieres o esperas dentro de la educación con tus hijos, vas a escoger el centro o vas a escoger la escuela que esté basado en este tipo de enfoque, ¿no? Tradicional, el ABP, puede ser el ABJ, puede ser enfoque Montessori, puede ser enfoque, no me acuerdo, Waldorf creo que era, se me fue el nombre. Pero bueno, entonces vamos viendo ahorita cuáles son estos enfoques contemporáneos, ¿ya? El primero que les muestro aquí es el aprendizaje basado en proyectos. No sé si ustedes habrán escuchado de estos sistemas,
¿ya? Por ejemplo, este tipo de aprendizaje lo utilizan mucho estas escuelas como Innova, como el Future School, ¿no? Que trabajan el enfoque pedagógico, lo usan buscando involucrar a los estudiantes en la exploración activa, ¿ya? Y sobre todo esta exploración profunda sobre un tema o sobre un problema. Entonces, este tipo de enfoque lo que busca es desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, las habilidades prácticas, el tiempo que, al mismo tiempo que va fomentando la aplicación de conocimientos en situaciones del mundo real. Por eso es basado en proyectos. ¿Okay? Entonces, hay otro tipo, por ejemplo, este tipo de aprendizaje. A ver, les doy un ejemplo. Ya. Yo quiero enseñarles a los chicos sobre el sistema solar. Entonces, los estudiantes podrían participar en el proyecto haciendo una maqueta del sistema solar. ¿Listo? Este enfoque no solo va a reforzar el conocimiento sobre los planetas, sobre la órbita, sino también va a buscar, por ejemplo, que haga investigación, el trabajo en equipo, el organizarse para poder hacer la maqueta, el planificar la presentación. Entonces, este tipo de aprendizaje, este modelo de aprendizaje basado en proyectos, lo que busca es no solo el conocimiento, sino también estas habilidades que a las finales nos van a permitir que en nuestra vida adulta nosotros podamos adaptarnos al trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, este es el aprendizaje basado en proyectos. Ahora, tenemos el aprendizaje colaborativo, ¿ya? Vanesita, me das un 5 para leer tu comentario, ¿ya? El aprendizaje colaborativo y la tecnología educativa, lo que busca aquí con este tipo de modelo o este tipo de enfoque es que los chicos trabajen juntos para alcanzar objetivos en común. Utilizan la tecnología, por ejemplo, herramientas para poder hacer trabajo colaborativo. Por ejemplo, ¿qué herramientas? Se me van. Jamboards, por ejemplo, los grupos que pueden crearse para que puedan hacer un solo documento y que varios puedan ir trabajando en tiempo real, por ejemplo, programas dentro de las mismas escuelas que tienen o estas plataformas que les permiten ir utilizando aplicaciones para el intercambio de ideas, ¿verdad? Para trabajo en equipo, para la creación conjunta de conocimientos. Entonces, utilizar la tecnología va a permitirles que ellos no solamente aprendan a utilizar los equipos, sino también aprendan a trabajar, digámoslo así, en remoto y la organización, que es lo importante, ¿verdad? El otro tipo de enfoque, ya, enfoque contemporáneo, es la pedagogía inclusiva, que lo que va a buscar es, voy a moverles, perdón, aquí, la pedagogía inclusiva, que lo que busca es atender la diversidad de los estudiantes. Entonces, aquí lo que busca es satisfacer las necesidades, no de uno, no de un grupito, de todos. Estos independientemente de la habilidad o de la discapacidad o la característica individual que tengan. ¿Ok? No importa si es NEE, no importa si tiene alguna condición neurodivergente o de repente tiene alguna habilidad o discapacidad motora. Lo que busca en la pedagogía inclusiva es crear entornos de aprendizaje que sean accesibles para todos, ¿ya? Y eso es lo que logramos. Que busquen crear entornos de aprendizaje que sean accesibles para todos, que promueve la equidad, la participación, promueve el respeto también a la diversidad, ¿no? Entonces, eso es uno de los enfoques, por ejemplo, que en la mayoría de las escuelas, sean privadas o sean estatales, se trabaja ahora, la pedagogía inclusiva. Pero nos falta promover estos espacios de equidad, de respeto a la diversidad.
sobre todo desde nosotros, ¿no? Ya lo mencionaba una de nuestras compañeras y decía, cuando tienes chicos que sabes que tienen condición educativa o alguna condición del desarrollo, tienes que entrenarte, tienes que esforzarte, tienes que aprender acerca de esa condición, si no, no vas a poder hacer nada. Si desconoces, incluso si desconoces, hasta puedes tratar mal o exigir algo que sabes que no sabes, que no puede hacer esa persona, ¿ya? Entonces, sí es importante para poder atender o trabajar desde este enfoque que nosotros también estemos capacitados, estemos entrenados para este tipo de atención. El enfoque de la neuroeducación tiene que ver con el campo interdisciplinario que va a integrar la neurociencia con la educación. ¿Por qué la neurociencia con la educación? Porque esto va a buscar comprender cómo es que nuestro cerebro procesa la información y cómo el conocimiento de esto puede ayudar a las prácticas pedagógicas. Entonces, ¿qué busca este enfoque? Optimizar estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Van a tener en cuenta algunos principios neurocientíficos para mejorar, por ejemplo, la retención del material que nosotros brindamos. ¿Okay? Y el último enfoque, que es la evaluación formativa o aprendizaje continuo. Entonces, en este tipo de enfoque, en vez de centrarse en hacer las evaluaciones bimestrales, semestrales, ¿no? Trimestrales, con estos enfoques contemporáneos, lo que se busca es que los estudiantes, que el aprendizaje sea continuo y que la idea de que el aprendizaje no se detiene con la conclusión de un curso o de repente con una nota probatoria o con un examen final, ¿ya? Que vayan entendiendo eso, que no es, el fin no es sacar la buena nota, el fin es lo que vas aprendiendo y cómo usas este aprendizaje. Entonces, el aprendizaje continuo y la evaluación formativa lo que nos va a permitir es retroalimentar oportunamente y apoyar el desarrollo continuo de las habilidades de los estudiantes, ¿ya? ¿Sirve para quién? Para ambos, tanto para docentes como para estudiantes, ¿ya? La evaluación formativa. Ahora, ¿habían escuchado de este tipo de enfoques contemporáneos? Hay una manito levantada. Odali. Sí, Vanessa. Dependiendo, como les comentaba, dependiendo también del manejo que tengan con la maestra. Yo tuve la experiencia solo hace unos años trabajar con un niño que también requería maestra sombra, fue maestra sombra de él. El niño tenía discapacidad intelectual, tenía retraso en el lenguaje y muchos problemas de conducta. Yo fui netamente por los temas de conducta. Había bastante dificultad en poder atender, en que el chico pudiera entender los límites, que se adaptara al aula, salía corriendo, era muy complicado trabajar con él por parte de la maestra. Y ya el niño era rechazado por este tipo de conductas, ¿no? Entonces, me piden intervenir, fui como maestra sombra, pero no era esa la necesidad que tenía el niño. El niño necesitaba trabajar límites, trabajar conductas. Entonces, empezamos de atrás para adelante, su casa y luego la escuela. Entonces, empezaba con la casa, en la casa era la hermanita la que ayudaba al niño, Leonel se llamaba el niño, ¿no? La hermana la que ayudaba al niño, los padres no entendían cómo manejarlo, no entendían la dificultad que presentaba el estudiante, ¿no? Tenía 8 años, me parece. Entonces, empezamos a trabajar con este niño conducta, netamente conducta, y mejoró considerablemente en la escuela. Ya cuando, después de un tiempo, regreso para observar cómo iba el trabajo, lo habían cambiado de aula porque ya había
rechazo por parte de la maestra. ¿Ya? Entonces lo acogió otra maestra que tenía mucho más carisma, más apertura para poder trabajar con este tipo de casos y sobre todo sabía contenerlo al niño. Entonces había entendido muy bien cómo era esto de los límites, de los reforzadores y trabajaban muy bien, ¿no? Ya después de un tiempo con el niño, ya está en secundaria ahora, igual sigue siendo inclusivo, tiene sus limitaciones, muchas limitaciones, pero al menos socializa, se vincula, se adapta y ha ido mejorando poco a poco con el lenguaje, ¿no? Pero hay que ver, a veces buscamos maestras sombras, pero la necesidad no es esa. Entonces hay que identificar qué es lo que requiere, ¿no? Y ese trabajo es en conjunto. Muy bien. Levantaron la manito, pero no opinan. Bueno, voy avanzando, ¿ya? Entonces, este tipo de enfoques, ¿qué impacto tiene en el aula? Porque aunque de repente no utilicemos o toda nuestra enseñanza no esté basado en este tipo de aprendizajes, pero sí es importante que nosotros podamos utilizar estos enfoques en distintas tareas, digámoslo así, o en distintos trabajos que vayamos a hacer dentro del aula. ¿Por qué? Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, lo que va a buscar es colocar al estudiante en el centro. Tú eres el centro, tú aprendes, es como la teoría constructivista del aprendizaje, ¿no? Tú construyes lo que vas a aprender. Entonces, permitiéndoles trabajar en proyectos de investigación y creación, van a ajustar sus intereses y sus necesidades el trabajo que van a hacer. También que les va a ayudar este tipo de aprendizaje a desarrollar habilidades como la resolución de problemas, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico. Mientras más desafiante es el proyecto, más trabajan, más desarrollan estas habilidades. ¿Ok? ¿Para qué creen ustedes que son importantes estas habilidades? ¿Por qué tiene que aprender a resolver problemas? ¿Por qué tiene que aprender a trabajar en equipo? ¿Por qué tiene que tener ese pensamiento crítico el estudiante? ¿Ah? Les hago la pregunta y ya van ustedes respondiendo si gustan, ¿no? Y también el ABP lo que va a promover es la responsabilidad, la autodirección. Entonces, los prepara a los chicos para la vida real, para afuera, para vivir afuera. ¿Ah? Igual nosotros necesitamos todas esas habilidades que estén desarrolladas para cuando nos podamos incluir en lo que es la vida laboral, ¿verdad? Claro, porque le sirve para el trabajo. Entonces, es importante, desarrollas autonomía, pensamiento crítico, trabajo en equipo, responsabilidad, capacidad de organización, funciones ejecutivas. ¿Ok? Funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas, funciones cognitivas. Funciones cognitivas, atención, memoria, aprendizaje, lenguaje. Funciones cognitivas, habilidades sociales, organización, capacidad de planificación, toma de decisiones, resolución de conflictos. Lo necesitamos. ¿Listo? Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos utilizar? Por ejemplo, el aprendizaje basado en el juego, ¿ya? ¿No se escucha? Hola. ¿Sí? Ok. Sí se escucha. Sí se escucha, docente. Ok, gracias, gracias. Como pusieron por allí, no se ve ni se escucha, yo dije estoy enseñando. Ok, perfecto. Entonces, el aprendizaje, por ejemplo, basado en juegos, ¿lo han utilizado alguna vez? ¿El aprendizaje basado en juegos? Utilizamos el juego, lo utilizamos siempre, ¿verdad? Siempre, siempre utilizamos el juego. ¿Por qué? Porque este tipo de juegos educativos ayudan a los estudiantes a desarrollar, por ejemplo, habilidades matemáticas, el lenguaje, pensamiento crítico, resolución de problemas, ¿ya? Igual, el ABJ, porque es basado en juegos, el aprendizaje, crea un ambiente divertido. ¿Con quiénes más usamos? Ajá, muy bien, Vanessa. Con canciones, con bailes, ¿verdad? Con juegos didácticos, con el armar bloques, por ejemplo, ¿verdad? Resolver rompecabezas. Entonces, te va ayudando. El juego, en realidad, es una de las herramientas súper importantes que nosotros, incluso en la educación superior o en la educación sí, Blondie, queda grabada, ¿ya? En la educación secundaria,
se necesitan con más frecuencia todavía, porque aquí es donde llamas la atención de los chicos, captas la atención, te los ganas, como decimos, ¿no? Tienes que captar la atención de tu estudiante para poder hacer que el aprendizaje tenga significancia, o sobre todo para ellos tenga sentido, ¿no? Tenga sentido. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en el aula con chicos desmotivados, chicos que ni trabajan y sobre todo contagian esa desmotivación a otros? Entonces, trabajar con juego y sobre todo que este juego lo vayamos adaptando a sus gustos y preferencias nos va a permitir que nosotros podamos saber de dónde vamos digámoslo así, a agarrarme para poder trabajar con ellos, ¿no? Y traerlos al lado de que si quieren trabajar. ¿Listo? Entonces, el aprendizaje basado en el juego es una herramienta que ayuda muchísimo a trabajar con chicos que están desmotivados. El otro es basado en el pensamiento, ¿no? El aprendizaje basado en el pensamiento que busca el pensamiento crítico, debates, casos, clínicas pueden ayudarnos a que los chicos puedan ir analizando información, resolviendo problemas. También, por ejemplo, ponerse en situaciones tipo y cómo actuarías y qué dirías, qué harías, o nos va a permitir que podamos comunicar también ideas de manera efectiva y sobre todo ampliemos nuestra perspectiva de resolución de problemas, ¿ya? Entonces, este tipo de aprendizaje basado en el pensamiento ayuda a que los chicos no sean influenciables, ¿ok? Ellos puedan tengan criterio, puedan generar sus propias ideas y evitemos chicos influenciables, ¿ya? La manito por acá, Isabel. Los ayuda a poder tomar sus propias decisiones y no dejarse manipular por otros. Exacto, sí. Desarrollar el pensamiento crítico les va a servir muchísimo, ¿no? Ellos van a poder tomar decisiones. Nos vamos a evitar esa frase. Si tu amigo se tira, tú también te tiras. Hay criterio, ¿cierto? Hay criterio. Muy bien. Otro del impacto que tiene en el aula es, por ejemplo, este tipo de aprendizaje personalizado. El tipo de aprendizaje personalizado lo que va a hacer es adaptar a las necesidades que tiene el chico las actividades que nosotros vamos a hacer. ¿Para qué? Para alcanzar su máximo potencial. Aquí mucho se utiliza en este tipo de aprendizaje el concepto de Vygotsky de la ZDP, zona de desarrollo próximo, y el andamiaje. Entonces, ya los vamos a ir viendo, nos va a faltar tiempo para trabajar hoy, pero lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, en el tipo de aprendizaje personalizado, utilizar estos conceptos de dónde está mi estudiante y a dónde lo quiero llevar, nos va a permitir que ellos puedan alcanzar su máximo potencial. Y sobre todo, desarrollamos la confianza y la creencia que tienen ellos en sí. ¿Ya? Es muy importante. En la motivación es muy importante qué concepto tienen ellos de sí mismos, de sus capacidades. Esto les va a ayudar muchísimo a que puedan enfrentar situaciones, aunque sean difíciles o sean de incertidumbre, ¿ya? Les va a permitir manejar la ansiedad situacional, ¿ya? Y el otro es la enseñanza con inteligencia artificial, que ahora muchos chicos utilizan las IA para poder hacer sus tareas. No sé si les ha pasado, pero a mí se me hace tan común de verlo y tan normalizado entre los muchachos, que incluso cuando yo dicto mis clases en superior, los chicos los veo con el teléfono y que todo preguntan a las IAs. Yo les digo, chicos, piensen, vamos, piensen ustedes, lluvia de ideas, piensen ustedes. ¿Por qué? Si bien es cierto, la inteligencia artificial nos va a ayudar, nos va a retroalimentar el aprendizaje, pero no sirve de nada si no tienes nada tú. Entonces, primero, ayudar a que estos chicos tengan información, que ellos busquen y luego refuercen con las IAs, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, no hay ningún problema si ustedes usan inteligencia artificial, pero lean primero y utilicen la inteligencia artificial para hacerle las preguntas de las dudas que ustedes tienen, comparar conceptos, preguntar, oye, y mira, yo tengo esta duda, ¿será cierto que los conceptos de Piaget y los conceptos de Vygotsky tienen relación?
¿cuál es la relación? Ah, ok, esos tipos de dudas puedo preguntar, pero no usarla para que me hagan las tareas, pues, ¿no? Y no aprender nada. Entonces, esto también hay que aprender a manejarlo. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque, señores, señoritas, jóvenes, ustedes también tienen que aprender a utilizar inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que no se engañen, para que no se dejen engañar. Ahí sí, ojo avisor cuando saben que están utilizando IAs. Se van a dar cuenta por la forma del lenguaje, porque quizás no es la forma en cómo ellos hablan. Ahí se van a dar cuenta. ¿Listo? Mientras más lean, mientras más utilicen su cerebro, mientras más desarrollen estas habilidades, mejor va a ser la capacidad que ellos tengan. Sin embargo, si no la usan, si se van por lo fácil, van a ser influenciables, no van a tener criterios, no van a poder tener la capacidad de dar opiniones acerca de. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. Nos quedan 3 minutos, le vamos a sacar provecho, ¿ya? Vamos viendo rapidísimo estas teorías del aprendizaje. Las deben haber escuchado ustedes alguna vez, ¿ya? Conductismo, cognitivismo, constructivismo y el socioconstructivismo. Este tipo de teorías, estos marcos explicativos, intentan ayudarnos a comprender cómo es que nosotros aprendemos, ¿ok? Y cómo adquirimos conocimiento. Entonces, entre una u otra teoría, vamos a ir viendo cuál es la relevancia que tiene esta teoría dentro del aula. Por ejemplo, la teoría del conductismo o el conductismo, lo que basa es su aprendizaje es a través de la asociación entre estímulos-respuestas. ¿La recuerdan? Estímulos-respuestas. Por ejemplo, este tipo de, esta corriente o esta teoría, la podemos utilizar nosotros en aula cuando reforcemos comportamientos mediante el uso de premios o castigos, para poder desarrollar hábitos, para enseñar habilidades básicas a través de la instrucción directa. ¿Ya? El cognitivismo es otra de las teorías, pero contraria al conductismo, se centra en los procesos mentales: aprendizaje, atención, memoria, percepción y pensamiento. ¿Cómo la vamos a utilizar dentro del aula? Para ayudar a promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas. También para enseñar las estrategias de aprendizaje como la autorregulación y la metacognición. Y que tengamos o que se favorezca una comprensión más profunda, por acá les voy a poner, ¿ya? Una comprensión más profunda de los conceptos, ¿ya? De esta forma lo vamos a utilizar aquí. El constructivismo, ¿ya? El constructivismo es esta teoría que les mencionaba hace un ratito y les decía, donde el individuo es quien hace o quien construye el propio conocimiento. ¿A través de qué? A través de las experiencias que tienes, a través de las experiencias previas. Entonces, en el aula la vamos a utilizar ¿para qué? Para utilizar un ambiente activo y participativo. También para fomentar el trabajo colaborativo. Y sobre todo, utilizar materiales o actividades que a los chicos les permitan descubrir por sí solos, ¿ya? El eneatipo aquí está muy presente. Entonces, exploro, hago las cosas y de acuerdo a eso, yo voy construyendo mi propio aprendizaje, de mi experiencia, de mi saber previo. Uy, yo pensaba que, supongamos, yo quiero sembrar una planta de plátanos. Y yo digo, ya, si yo siembro es un plátano, entonces con una semilla, el fruto puedo sembrarlo, entonces si siembro un plátano van a ser un plátano. Yo sembré un plátano y nunca nació. Entonces, cuando voy a la escuela y me preguntan, ¿saben cómo se siembra un plátano? Yo voy a decir, profesora, yo una vez sembré mi plátano y nunca nació. Ahí hay una experiencia previa, ¿ven? Hay una experiencia previa. Entonces, ¿qué averiguaste? ¿Supiste cómo se debe sembrar el plátano? ¿Cómo nace? Me dijeron que de los hijitos se trasplantaba, pero ¿cómo nace el plátano? Pues no. ¿Cómo surgió? Si son de los hijitos que se trasplantan. Entonces, ese tipo de situación yo la voy a poder utilizar para que interactúen los estudiantes. Entonces, a eso se refiere la corriente o la teoría del constructivismo. Es que el propio individuo, a través de este proceso activo, puede construir su propio conocimiento. ¿Listo? Hay que tener bastante claridad de lo que nosotros vamos a enseñar con esto, porque de hecho van a salir ideas locas
y nosotros debemos tener la capacidad de poder sintetizar y poder también corregir estas ideas que pueden estar lejos de lo que nosotros queremos enseñar. ¿Listo? Y el último enfoque es el socioconstructivismo, que es la teoría que destaca la importancia de la interacción social. Entonces, cuán importante es que los chicos puedan interactuar, que puedan, nuevamente utiliza el concepto del trabajo colaborativo, ¿no? Que puedan crear comunidades de aprendizajes, que puedan utilizar, por ejemplo, el andamiaje, la zona de desarrollo próximo. Entonces, ya lo vamos a ver en la siguiente clase con algunas teorías del desarrollo cognitivo, pero sí es importante que nosotros sepamos cómo utilizar este concepto dentro del aula. ¿Listo? Y voy a robarte un minutito más. Entonces, esto ya lo vamos repasando luego. Y ahora vamos a ver esta parte de acá. Vamos a imaginarnos, ya que ustedes son profesores de primaria y van a enseñarle a sus estudiantes el tema de las plantas. ¿Ok? Lo primero que se nos ocurre es que vamos a armar una clase en una PPT, por ejemplo, o llevar algunas láminas, o hacer que los chicos recojan plantas o lleven plantas, ¿cierto? Entonces, si yo quiero utilizar este concepto del constructivismo, ¿qué estrategias puedo utilizar para construir el aprendizaje? Los escucho, ¿ya? O los leo. ¿Cómo les enseño a los chicos? A través del concepto del constructivismo. En este caso creo que les enseñaría a plantar, enseñaría a que ellos puedan sembrar su semillita y mientras ellos van haciendo el proceso, yo les estaría explicando, ¿no? Acerca de las plantas y el procedimiento. Bien, gracias, Lisbeth. Experiencias previas, muy bien. ¿Los llevarían al jardín? ¿Los llevarían a les harían que lleven una maceta? Ajá. A experimentar, ¿verdad? Sí. De hecho, bajo este modelo, el tipo de clase que vamos a dictar nos va a llevar a que nosotros sigamos estos pasitos que les he puesto aquí en la PPT. Primero, a que busquemos la observación o la exploración, ¿no? Como decía, a que ellos siembren. Entonces, siempre nosotros podemos iniciar la clase o lo que querramos enseñar con una pregunta abierta, una pregunta que los lleve a responder lo que tengan que responder. Una lluvia de ideas, digámosle así. ¿Listo? Luego, esas lluvias de ideas yo las sintetizo y vamos llevando a los estudiantes, por ejemplo, al jardín de la escuela, o podemos hacer que los chicos traigan una macetita, una semilla. Yo recuerdo mucho cuando me enseñaron este tipo de clase, y se me queda, y por eso uso ese ejemplo, es que la profesora de ciencias nos regaló semillitas, ¿ya? Nos regaló un sobrecito con semillitas, distintas plantas, ¿ah? Y nos decía, traigan sus semillitas para tal fecha, y traigan tierra y traigan un macetero. Entonces construimos el macetero, pusimos nuestras semillitas y le íbamos regando, ¿no? En sombra primero, tapados con una bolsa, allí a que vayan germinando. Y empezábamos así. Una semana y eran semillas que germinaban rapidito. Entonces empezábamos con la experimentación, con lo que tú puedes hacer, con el eneatipo, el hacer. ¿Listo? Luego, puedes proporcionar, por ejemplo, lupas, cuadernos, para que los chicos puedan dibujar lo que observaron en el jardín o de repente cómo va creciendo sus plantitas. Y luego puedes animarlos también a que toquen las hojas, las flores, para que puedan apreciar las características. Llevas al aula nuevamente a los chicos, abres preguntas de discusión, qué es lo que fueron viendo, qué es lo que creían y ahora ya saben, qué experimentaron, planteas preguntas como qué notaron en las plantas, cómo creen que se reproducen y preguntas así. El tercer paso sería la construcción del conocimiento y es donde tú guías la discusión de los conceptos a la parte científica. La lluvia de ideas o las ideas que ellos puedan tener, pero tú ya la vas centrando. Entonces,
tú hablas ya de los conceptos científicos y también explicas los conceptos de manera mucho más sencilla, cosa que ellos puedan ir asimilando, juntándola con los conocimientos previos, con la experiencia que han tenido reciente y con la información que tú le estás brindando. Esto te puede servir para que puedas abrir un proyecto de investigación, por ejemplo, ¿no? Y nos llevas. Vamos a hacer el proyecto de, no sé, de sembrar plantas o ir viendo cómo son las fases de crecimiento de las plantas, ¿no? El crecimiento fenológico. Entonces vas haciendo eso por grupos, individual. Lo importante es que sea por grupos porque justamente lo que queremos es la construcción del conocimiento, utiliza mucho la vinculación social y la capacidad es, el desarrollo de las funciones de organización y responsabilidad, ¿no? Presentan los resultados, cada grupo expone, habla acerca de lo que experimentaron, lo que aprendieron y nuevamente tú haces la síntesis de lo que trabajaron. ¿Ok? Reflexionan sobre el proceso y cada grupo puede hablar acerca de qué les ayudó a entender mejor la actividad, ¿no? Ajá, el ciclo vital de una planta, sí. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Recuerden que dependiendo del enfoque que yo voy a tomar para enseñar algo, es que yo debo ir manejando cuáles son los pasos a pasos o qué actividades puedo ayudar o puedo trabajar. Por ejemplo, de aquí, este modelo que les presento, también es en base al enfoque de proyectos, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos. Entonces, hacemos un proyecto, hacemos un experimento, que ellos vayan anotando las fases, el ciclo vital de una planta, como lo han puesto ustedes, y puedan presentar sus resultados. ¿Listo? Entonces, en resumen, hemos visto las teorías del aprendizaje, sobre todo cómo estas herramientas valiosas nos pueden ayudar a nosotros a mejorar la calidad de enseñanza y de aprendizaje dentro del aula. Hemos también conocido esta vez algunos enfoques contemporáneos que creo yo que sí los utilizamos, pero sin haber tenido de repente el conocimiento de que este enfoque ayuda o qué impacto tiene en los chicos, ¿no? También hemos recorrido un poquito de cuál es el rol del psicólogo, haber visto de manera así, a grosso modo, cuáles son las funciones, cuál es el trabajo que van a hacer y sobre todo cómo va a influir la psicología educativa dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Bien, entonces espero que les haya gustado la clase, que haya colmado sus expectativas por hoy y por mi parte es todo por hoy. Nos encontramos el día jueves a las 8 de la noche. Muy bien. Si tienen preguntas, las dejan por el chat para luego revisarlas y en la siguiente clase poder darles respuesta. ¿Bien? Muchas gracias, profesora, muy amable. A ustedes. Gracias. No se vayan Muy buena para que nuestro coordinador pueda dar algún alcance. ¿Listo? Buenas noches, Miss. Muy bien, Buenas noches. estimados, ¿qué tal? ¿Qué tal les apareció la clase del día de hoy? ¿Qué tal les apareció su primera clase? Muy buena.